Vamos a incluir el tema generalidades de epilepsia. Entonces, bueno, una crisis convulsiva se va a definir como aquella manifestación clínica que va a ser de presuntamente probada o no probada actividad eléctrica normal. Esta puede ser provocada o no provocada, ya sea por un precipitante agudo o por una causa desconocida o idiopática. Este cambio repentino del comportamiento es generado por una hipersincronización eléctrica de las redes neuronales en la corteza cerebral, que posteriormente pues, van a viajar hacia la subcorteza. ¿Qué tan común o frecuente es una crisis convulsiva? Pues se dice que aproximadamente afecta del 8 al 10% de la población durante toda la vida. Además de que representa del 1 al 2% de las urgencias médicas atendidas, ¿no? Y una cuarta parte de estas pacientes que presenten crisis convulsivas van a estar asociadas a una crisis de primera vez. Asimismo, pues el del 40 al 50% de las causas de las crisis convulsivas van a ser asociadas o definidas como epilepsia, que más adelante vamos a hablar de eso. Tiene un riesgo de acúmulo de desarrollar estos mismos ataques recurrentes no provocados hasta los 80 años de 1.4 a 3.3%. Y la prevalencia en México, pues realmente, como es todo, no está muy bien estudiada. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología en 2011, con un total de 3.456 consultas, menciona que de consultas de crisis convulsivas de primera vez, menciona que al menos 500 fueron definidas como epilepsia. La mayor incidencia mundial pues, de las crisis convulsivas son las febriles, ¿no? Y sucede en niños pues, menores de 3 años. Y la prevalencia de epilepsia es del 0.5 al 1%. Algunas bibliografías mencionan que hasta el 3% de la población las va a poder desarrollar. Aquí vemos una tabla de las causas de crisis convulsivas. Esta, pues, nos centramos nosotros dentro de los adultos jóvenes y los adultos, ¿no? Vemos que la causa más común aquí, pues, de desarrollar una crisis convulsiva es asociada a accidentes cerebrovasculares. Ok, bueno, entonces la fisiopatología, la crisis convulsiva, pues como les mencionaba, se va a definir como una hipersincronización en un grupo de neuronas que pues tienen algunas características. Aunque también en un cerebro normal puede suceder esta crisis convulsiva mediante un detonante o un precipitante. Se dice que hay algún grupo de neuronas que van a estar, pues, van a tener patológicamente una hiperexcitación. Estas van a tener membranas citoplasmáticas, las cuales van a encontrar despolarizadas de manera crónica. Entonces, ¿qué se necesita para que haya una crisis convulsiva? Pues 3 condiciones. La primera de ellas es que haya un grupo de neuronas patológicamente anormales, ¿no? Excitables. La otra es que haya aumento de la actividad glutaminérgica y que ésta se extienda, ¿no? Que tienda a propagar la descarga. Y la otra es que haya una disminución de la actividad de las proyecciones GABAérgicas o inhibitorias. Entonces, este grupo de neuronas que va a tener estas características va a extenderse a la corteza y a la subcorteza, provocando pues, la propagación hacia los fascículos corticoespinales y retículos espinales, provocando las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Asimismo, estas van a viajar hacia el tálamo, donde aquí va a aparecer la fase tónica. Es decir, el paciente se va a poner rígido, va a presentar activación del sistema nervioso autónomo, presentando cialorrea, taquicardia, hipertensión, y va a perder el estado de conciencia en esta fase, ¿no? Para posteriormente llegar a la fase tónica, en la cual el paciente va a tener una inhibición encefalocortical. Aquí la convulsión se va a hacer más repentina. Entonces, pues eso básicamente es la fisiopatología de la crisis convulsiva como tal. Como les mencionaba, pues puede ser que el paciente tenga un cerebro completamente normal y sea precipitado por un evento metabólico, de temperatura, etc. O puede ser que tenga alguna alteración. Por ejemplo, se han identificado algunas mutaciones en los canales de sodio, de potasio, de acetilcolina que están relacionados con algunos síndromes epilépticos. Por ejemplo, el síndrome de epilepsia nocturna, el cual se presenta con una mutación en el canal de la acetilcolina, así otros canales, por ejemplo, los de potasio y sodio, que se asocian también a epilepsias familiares. Bueno, ahora sí, los tipos de crisis convulsivas, pues bueno, ya se ha venido modificando esta clasificación. Actualmente es la clasificación que se maneja, ¿no? Que es focal y generalizada. Las focales se van a dividir con conciencia alterada y preservada, antes llamadas simples. Cuando tenían la conciencia alterada eran simples complejas y cuando tenían la conciencia preservada eran solamente simples focales, ¿no? Ahora, bueno, con esta nueva clasificación de las crisis, pues podemos realizar pues también un manejo, ¿no? Y un pronóstico de las mismas.
En dado caso que un paciente tenga una crisis focal, va a depender la manifestación clínica que presente de acuerdo al área afectada. Es decir, si un paciente tiene una crisis convulsiva que afecta el área occipital, pues vamos a tener que el paciente va a tener alteraciones visuales principalmente. Si el paciente le afecta el área motora, pues va a tener alteraciones del movimiento, sacudidas de los músculos. Generalmente son de extremidades, de cuello y cara. Y puede ir acompañado de una condición la cual es capaz de presentar manifestaciones, pero no de interrumpir el estado de conciencia. A eso se le llama aura. Y esta aura puede ir acompañada muchos meses antes de presentar la crisis convulsiva, sobre todo aquellos en los que se acompañan de síntomas. Entonces, cuando presenta la crisis convulsiva focal con la conciencia preservada, va a afectar dependiendo el área que se... Por ejemplo, también si es temporal, pues se espera que el paciente tenga alteraciones visualoespaciales. Si es frontal, pues se espera que el paciente tenga alteraciones en el habla. Cuando hay una conciencia alterada, pues el paciente va a presentarse, inicialmente puede ser que tenga una crisis convulsiva, que esté completamente despierto, pero no tenga contacto con su entorno, para posteriormente presentar el periodo convulsivo. Y pues también presentar en el periodo posictal una amnesia. También en el periodo posictal, muchas de estas, sobre todo las focales con la conciencia alterada, son las convulsiones más comunes en la epilepsia y pueden ir acompañadas de un periodo posictal de sintomatología, como por ejemplo en la parálisis del TON, que presenta después de la crisis convulsiva una debilidad focal o en esa misma extremidad que generalmente sucede en los brazos o en las piernas, que puede durar minutos e incluso horas. En el caso de las convulsiones generalizadas o gran mal, como antes se llamaban, pues aquí sí ocurre una pérdida de la conciencia de manera abrupta. Estos pacientes presentan una primera fase que es de rigidez, y posteriormente empiezan los movimientos pues tónicos, sacudidas rítmicas, para posteriormente llegar al periodo posictal, en donde también van a tener sintomatología como somnolencia. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, pues también existen otras crisis convulsivas que son las crisis de ausencia, en donde el paciente, generalmente son en niños ocurre de 5 a 10 segundos esta crisis en la cual se desconecta completamente el paciente y pueden ocurrir cientos durante el día y posiblemente aquí también la conciencia va a estar alterada. Ahora, pues existen diferentes tipos de crisis convulsivas, pueden ser tanto crónicas, que son contracciones rítmicas, generalmente también puede ser de una extremidad, puede ser de toda la economía, o mioclónicas, las cuales son breves y repentinas y generalmente solamente agrupan un área muscular, y puede ser que no tenga alteración en la conciencia en estas convulsiones. Y las tónicas, pues que son sacudidas, ¿no? Ya más rítmicas, más aparatosas, donde el paciente está rígido. Y la tónica, en donde el paciente, todo lo contrario, el paciente pierde completamente el tono muscular. Ok, pues el periodo posictal, es el periodo de transición en el que el paciente está en el periodo ictal y pasa a su línea basal, ¿no? de conciencia. Puede ser acompañado de confusión, de la parálisis del TOC, como les mencionaba, de mianopsias, de debilidad. La duración de es variable, puede ser segundos, minutos, incluso horas. Lo promedio es que dure de 10 a 20 minutos. En dado caso que un paciente presente una crisis convulsiva de una manera ya prolongada, está indicada aquí el encefalograma, neuroimagen, y pues en dado caso que tenga factores de riesgo, pues ok, bueno, existen múltiples situaciones y condiciones que pueden precipitar una crisis convulsiva. Pues como les mencionaba, en los niños generalmente está asociado a síndromes febriles y es la causa más común. Sin embargo, pues también en este grupo de edad es menos frecuente o factible que se llegue a la condición exacta o la etiología de la crisis convulsiva. O sea, es más probable que nosotros los adultos o los adultos jóvenes presenten la etiología o se identifique bien la etiología causante de la crisis convulsiva. Entonces, pues como les mencionaba en la primera tabla, ¿no? La causa más común, accidentes cerebrovasculares, cualquier proceso que produzca una isquemia, como la hipovolemia, neuroinfecciones como meningitis, abscesos, encefalitis, intoxicaciones por drogas, incluso la abstinencia de estas mismas, tumoraciones y las cuestiones metabólicas. A todo esto se le va a llamar convulsiones sintomáticas agudas. Estas son convulsiones provocadas.
Bueno, también existe una temporalidad en la que se espera que el paciente presente la crisis convulsiva. Por ejemplo, en el caso de un paciente con un evento cerebrovascular, el máximo riesgo que tiene es la primera semana, ¿no?, de que presente la crisis convulsiva. En el caso de, por ejemplo, una neuroinfección, pues se espera que esta crisis convulsiva suceda en el momento activo de la crisis convulsiva. En el caso, por ejemplo, de las causas metabólicas, pues se espera que dentro de las primeras 24 horas el paciente presente la crisis. Entonces, de las causas metabólicas, pues existen múltiples y van asociadas generalmente a desequilibrios hidroelectrolíticos. Aquí van a ayudar ustedes para hacerlo un poquito más dinámico. Pepe, ¿sabes con cuánto sodio convulsiona un paciente? Generalmente depende de dónde lo tengo, pero lo más frecuente es que sea positivo. El riesgo. Irving, ¿cuánto calcio se requiere para que un paciente presente una crisis convulsiva? Yo leí hace mucho que eran 5, pero esos días que estuve leyendo por la clase encontré que podían ser menor a 4.3. Okay. Y bueno, aquí también es importante la población de riesgo, ¿no? Se dice que la apocalcemia es muy rara que el paciente presente la crisis convulsiva, pero por ejemplo, si el paciente presenta un periodo postoperatorio de una paralectomía o eso, pues está más en riesgo. Ale, ¿nos puedes hablar del síndrome de desequilibrio de diálisis? El síndrome de desequilibrio de diálisis se presenta principalmente en los pacientes que tienen una anemia marcada, que inician de primera vez dando diálisis. Entonces ocurre el retiro del urea, que es un hormona inefectivo, y se produce en el más cerebral. Y pues por la resistencia. Ok. Cama. ¿Qué onda con la hipernatremia? ¿Cuánto sodio requiere? Bueno, leí que no nomás para las crisis convulsivas, no, para todas las manifestaciones como tales severas de la hipernatremia, que son básicamente las neurológicas, está escrito que incluso las crisis convulsivas entre 158 y 160 mil equivalentes. 158 y 160. Así es. Acá que hablando de la hipoglucemia y de las fases de la hipoglucemia, ¿cuándo sucede la crisis convulsiva? Pues la hipoglucemia es dependiendo, uno si es un paciente diabético, si es un paciente no diabético y la velocidad de exhalación de la hipoglucemia. Si es un paciente diabético, dicen que desde que tiene 55, puede empezar la crisis convulsiva. Si es un paciente no diabético que en teoría tolera un poco más los niveles más bajos, puede ser hasta 40. Y también dependía de la velocidad. Si es un paciente, por ejemplo, con el de almorzamos insulina, podría, aunque no llegara a los niveles de 75 de 40, ya presentar esto. Y las fases. ¿Qué fase? Está la fase cortical, la fase subcortical o discefálica, la fase mesocefálica, la premencefálica y la mencefálica. Y las crisis empiezan más o menos en la subcortical o discefálica. Soria, ¿cuánto magnesio se requiere disminuido para que presente una crisis convulsiva? Lo que requiere una medición menor a 0.8 A ver, Pascal, ayúdanos con la hiperglucemia no cetónica. ¿Qué grupo de pacientes está más propenso? Se llama pacientes diabéticos descontrolados. Aunque eso no encontré como que mucho, pero sí que cuando es un gráfico viejo planteamos, donde dice que se presenta sobre todo pacientes por aumento de la osmolaridad. Aunque no hay un grupo de estudios grandes, no tenemos un grupo que plantea de 50 pacientes, en donde se vio que remitían por completo con insulina y con solución, con microtónico o solución, aunque debería de ser lento. Okay. Los pacientes de mayor riesgo pues son los pacientes de la tercera edad. ¿Espi? ¿Qué onda con la porfiria? ¿Por qué convulsiona un paciente con porfiria? Bueno, la porfiria es un trastorno enzimático y se involucra un metabolito porfirinógeno, creo que. Entonces, el acúmulo de estos puede generar alteraciones en el sistema nervioso central y generar disfunción, pero más que nada está asociada a las crisis, a episodios súbitos de esta enfermedad.
Bueno, pues entonces como ya vieron, todas estas causas que son provocadas, pues hacen que el sistema nervioso central, pues como ya les mencioné en la fisiopatología, se altere aunque tenga un cerebro completamente normal. Ahora, bueno, pues realmente la crisis convulsiva debe ser pues es un abordaje diagnóstico, sobre todo cuando se presenta por primera vez. Cualquier paciente que presente una crisis convulsiva por primera vez, debemos hacer una historia clínica y una exploración física neurológica, pues buena, ¿no? Pero también es importante aquellos pacientes que se encuentran acompañados. Lo ideal sería que, pues obviamente, un personal de la salud profesional pues pudiera ser testigo, ¿no?, de la crisis convulsiva para poderla describir. ¿Por qué? Pues porque realmente tenemos que saber si sí el paciente convulsionó. ¿Por qué? Pues porque hay distintos tipos de diagnósticos diferenciales que podrían simular una crisis convulsiva. Por ejemplo, la migraña, el síncope, un ataque isquémico transitorio, una crisis psicógena incluso. Si el paciente presenta estas características, pues hay que evaluar otros diagnósticos, ¿no? Pero si el paciente sí sabemos, o sea, nos consta que convulsionó por primera vez, pues tenemos de seguir con el abordaje. Aquí, viendo los factores de riesgo, si el paciente presentó fiebre, si presenta un déficit vocal o un cambio del estado de alerta, esto representa una urgencia y requiere pues evaluación, ¿no?, con estudio de imagen, estudio bioquímica y electroencefalograma. Si el paciente no tiene esto, pero presenta algún antecedente importante, por ejemplo, el paciente tiene consumo crónico de alcohol y lo ha suspendido, el paciente ya se conoce con epilepsia a lo mejor y suspendió la medicación, pues aquí no representa una evaluación urgente, una vez que haya mitigado la crisis convulsiva. Pero es importante la evaluación en su consulta externa con estudio de imagen y con la clínica. Si el paciente no tiene ninguna de estas dos cosas, pues probablemente sea un ataque no provocado. Entonces aquí debemos de iniciar el protocolo anti-epilepsia que menciono, con la realización de una resonancia magnética, principalmente, bueno, electroencefalograma y protocolo de epilepsia, que más adelante vamos a hablar de ella también. En dado caso de que estos hallazgos sean anormales, consistentes con hallazgos etiológicos y definitorios de epilepsia, pues ya se va a referir al neurólogo para que se inicie la terapia. También mencionaba que es de buena práctica no iniciar tratamiento anticonvulsiales o anticonvulsivos en los pacientes que presentan una crisis de primera vez y esperar la recurrencia. Bueno, siempre y cuando no tengas evidencia de que va a recurrir, ¿no? Ajá, que no si no tiene nada, adelante, una crisis única y no la dejas nada. Sí, si tienen más de 60% de recurrencia por imagen o por electroencefalograma, pues aquí sí tenemos que iniciar la terapia, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, los estudios de imagen que se deben realizar en un paciente con crisis convulsiva de primera vez, el primer estudio de imagen es la tomografía. Aunque pues este estudio no es muy sensible en el caso de algunas, tiene desventajas, ¿no?, de lesiones de bajo grado, de localizaciones de esclerosis de hipocampo o ya definitorias, pues en dado caso de que estemos sospechando un síndrome epiléptico, pues no va a ser el estudio ideal, pero sí se dice que pues los estudios que se han realizado en masa, pues la tomografía por su aparente fácil acceso, pues sigue siendo el primer estudio de elección. En algunos estudios se ha documentado que hasta el 10% de los pacientes van a tener anormalidades por imagen, aumentando la sensibilidad hasta el 30% con una resonancia magnética. Pero esta resonancia magnética pues tiene que tener características especiales, no es una resonancia magnética convencional. Entonces, todo paciente que estemos sospechando que tenga una lesión estructural, un déficit neurológico, que llegue por un traumatismo craneoencefálico o que tenga cefalea con banderas rojas, está indicada la tomografía. Ahora, la resonancia magnética específica, como les mencionaba, no es una resonancia magnética común. Esta tiene que ser pues, de cortes más finos, tiene que tener secuencias especiales, atenuaciones de líquido cefalorraquídeo, y aquí pues la presencia de anormalidades menciona que tiene un riesgo de recurrencia hasta el 60%. De esto hablaba el doctor. Si un paciente ya tenemos documentado por imagen que puede tener una recurrencia mayor al 60%, pues aquí sí no tenemos que iniciar el manejo. Bueno, se tiene que iniciar el manejo. Y es importante también mencionarles que de acuerdo a la nueva clasificación de la ILAE, pues establece el diagnóstico de epilepsia una resonancia magnética con cambios estructurales compatibles. Ahora, ¿cuándo vamos a justificar una resonancia magnética? A todo aquel paciente que presente una normalidad todavía basal de su estado neurológico. También que tenga alteraciones pues, en su exploración física, sobre todo, ¿no? O que continúe convulsionando. Aunque en esos casos, pues, el electroencefalograma va a estar indicado. Ahora, Dale para atrás. ¿Qué era
¿Qué secuencias son esas? ¿Cómo me traduces esas secuencias que estás pidiendo ahí? Cortes finos, atenuación del líquido cefalorraquídeo. Madre, exacto, porque es lo que va siempre la consulta. Pides un flare y los cortes coronales que estén girados a ver hacia los hipocampos. O sea, tienes que pedirlo con esta especificación, si no, no te va a servir para ver esclerosis inicial. Entonces, nada, realmente un flare, un D2 con cortes finos y contraste. ¿Sí? Bueno, como mencionaba, el electroencefalograma también es muy importante en el caso de una crisis convulsiva. Y pues hay dos variantes, ¿no? Una que es continua y la otra que es la convencional. Entonces, en este caso, pues el electroencefalograma continuo va a estar indicado en pacientes con convulsiones, síntomas y signos clínicos sutiles o nulos, que pensemos que esté convulsionado, pero no lo está tan bien. Ataques subclínicos también, bueno, los ataques subclínicos, menos del 50% de los pacientes van a tener un electroencefalograma normal de rutina, ¿no? El de rutina se hace de 30 minutos y el otro se hace de 24 a 36 horas. ¿Y para qué nos sirve? Pues para determinar principalmente el tipo de crisis convulsiva que está presentando el paciente, si es focal o es generalizada. Y también el riesgo de recurrencia que presente después del primer evento. Sin embargo, pues aumenta, ¿no?, la sensibilidad de la monitorización hasta el 90% en los pacientes que se les realiza un electroencefalograma continuo, que es de 24 a 36 horas. Y en pacientes que tengan una crisis convulsiva de primera vez o de inicio reciente, el 29% van a tener alguna actividad epiléptica en su primer electroencefalograma. Entonces, lo ideal es que pues, el paciente se le realice un electroencefalograma, en el caso de que sea no urgente, pues dentro de las 24 a 48 horas después de su aparición. En aquellos pacientes que continúen que no tengan no vuelvan a su estado basal neurológico, dentro de los 30 a 60 minutos está recomendado una electroencefalografía de emergencia. Así también aquellos pacientes que presenten un estado neurológico decreciente, que no se explique por alguna otra causa, sobre todo estructural. ¿Y ahí para qué lo pedirías el electro? ¿Qué esperas ver? Pues los cambios, pues si el paciente continúa convulsionando, va a repercutir en el tratamiento que presente en ese momento. No, dice, el paciente no vuelve a la función neurológica basal dentro de 30 a 60 minutos. Pues aquí hace alusión como a efectos epilépticos. Exactamente, porque el paciente entonces lo que vas a ir a buscar es un estado epiléptico no convulsivo, un estado sutil y ya, o movimientos sutiles. Por eso estaría indicado hacerle urgentemente. Lo que vieron atrás, no a todos le van a pedir un electroencefalograma de 36 horas, ¿verdad? O sea, es imposible, no tenemos ni siquiera aquí monitoreos prolongados. Si bien la sensibilidad es baja con el primer electro de 30 minutos, si tú sigues repitiendo los electros y se hacen con las maniobras de provocación y todo lo que se debe hacer, se va incrementando 30, 60, 90, 93% más o menos. ¿Sí? Entonces hay que hacerle electroencefalogramas repetidos. Claro, lo ideal es meterlo en un monitoreo de 24 horas y ahí van a salir la gran mayoría, pero es muy costoso. Sí, mencionaba de hecho que los ataques epilépticos no convulsivos realmente no está como unificada la definición, pero hay criterios diagnósticos para esto y que se basan en el electroencefalograma y en los militares que se presenten en el mismo. Entonces, bueno, el laboratorial que debemos de pedir en un paciente con crisis convulsiva, pues esto se basa en pacientes ambulatorios, ¿no?, que presentan la crisis convulsiva. Menciona que es una recomendación que generalmente no aparecen estas manifestaciones, ¿no?, en un paciente que presenta en la calle una crisis convulsiva, pero se refiere más pues, a la etiología de la epilepsia. Nada más el 4% se encontraron en algunos estudios que presentan una justificación para la crisis convulsiva. Sin embargo, pues esto en el área hospitalaria es completamente distinto, ¿no? En este estudio se observó que la gran mayoría de los pacientes hospitalizados que presentan una crisis convulsiva pues se deben a eventos cerebrovasculares y anormalidades metabólicas, las cuales pues generan crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas en su mayoría. Por lo tanto, pues obviamente esos hallazgos en un paciente hospitalizado van a ser distintos. Dentro de la función lumbar, pues eso también es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes con factores de riesgo, paciente con fiebre, paciente con déficit neurológico, paciente inmunocomprometido, con infección meningia, pues aquí sí vamos a realizarle la función lumbar como indicación, ¿no? Sin embargo, pues el paciente también en el contexto de epilepsia, pues no está, es una recomendación de
no está tan avalado, ¿no? 8% de los pacientes van a presentar hallazgos pues, significativos. Aunque más adelante vamos a ver que pues, es la causa más común de epilepsia como tal en el mundo. Ahora, el riesgo de recurrencia. ¿Cuándo un paciente puede recurrir a una crisis convulsiva? Pues va a depender. Se va a dividir en aquellos que sean provocados y las no provocadas. Las no provocadas generalmente pues, no tienen una recurrencia elevada, hasta el 10 al 20%. Pero las provocadas pues sí pueden tener hasta el 35% de recurrencia a los 5 años. Y si se presenta una nueva crisis convulsiva dentro de esos 5 años, es una recurrencia de 75%. ¿Quiénes van a estar más asociados a una recurrencia? Pues aquellos pacientes que presenten electroencefalográficamente una normalidad, una imagen anormal, crisis convulsivas nocturnas que están asociados a algunos síndromes, como el que les mencionaba, ¿no? De la mutación de la acetilcolina, lesiones cerebral estructural también. Y el electroencefalograma pues también aumenta el riesgo de recurrencia, ¿no? Pero no es predictivo de que se presente una crisis convulsiva futura. Entonces son los pacientes que pues, presentan crisis convulsivas provocadas. Y pues recordando que el evento cerebrovascular pues también está asociado hasta un 30% de las crisis convulsivas. Bueno, esa es mi cápsula cultural. La cápsula cultural que quise mostrarles el día de hoy pues son las fiestas de la vendimia, ¿no? Que originalmente pues, se presentaron en un poblado en Argentina, en Mendoza, para venerar la vid y su transformación al vino. Y también pues, venerar a todos los que realizan el vino, los agricultores, ¿no? Entonces esta fiesta pues, es una fiesta cultural en la cual no solamente pues, se trata de probar esta bebida alcohólica, sino también de convivir y hacerlo en familia. De donde yo vengo pues, en los meses de julio y agosto, casi un mes, dura esta fiesta y pues todas las casas vinícolas realizan pues su vino y lo muestran, ¿no? Haciendo maridajes con sus alimentos. Y pues también existe otra tradición también, que es la realización de la paella, y es un evento también muy grande. Entonces, pues, si están por allá en estos meses, pues revisen la calendario de actividades, la verdad, pues se la van a pasar muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar del tema, pues ya hablamos de las crisis convulsivas como tal, las no provocadas en general, ¿no? Pero también hemos estado introduciendo los términos no provocados. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la epilepsia y de sus definiciones. Bueno, la epilepsia se va a definir como aquellos, según la ELA en 2014, 2 ataques no provocados que se presenten con más de 24 horas de diferencia, o uno solo no provocado que tenga un riesgo de recurrencia mayor al 60%. Este va a estar dado por el estudio de imagen que ya hablamos y también por los hallazgos electroencefalográficos. O también hace el diagnóstico de epilepsia, cualquier diagnóstico de síndrome, el síndrome de epilepsia que se diagnostique por lo que más adelante vamos a ver. Entonces la ILAE propone una clasificación para que se pueda unificar, ¿no?, los términos en el mundo, también así pensado en los recursos de cada país. Es decir, ellos proponen tres escalones o 3 niveles de diagnóstico. El primero de ellos es determinar qué tipo de crisis convulsiva es. El segundo es determinar qué tipo de epilepsia es. Y el último es determinar el síndrome de epilepsia. Aquí, pues, el objetivo de la ILAE es que, pues, se diagnostique y se llegue hacia la etiología de la crisis convulsiva. Lo ideal es que, pues, los tres niveles sean abordados y documentados. Entonces, esta es la imagen que ellos mencionan en su última guía, en 2017. Mencionan los 3 niveles, mencionando, por ejemplo, el tipo de crisis. Aquel tipo de crisis, el paciente ya sabes que tiene epilepsia por definición que le acabamos de decir, ¿no? Ahora vamos a ver cómo inicia, si es de un tipo focal, si es de tipo generalizado o si es de tipo de inicio desconocido. Y esto es lo que vamos a ver pues cuando veas cómo suena al paciente o tengas la evidencia de que así se presenta, ¿no? Ahora, el segundo escalón es saber qué tipo de epilepsia tiene. Aquí, pues ya sabes que ya tienes el diagnóstico, ya sabes qué tipo de crisis es. Ahora vamos a ver por medio de un electroencefalograma dónde se presenta la crisis convulsiva. Si es focal, si es generalizada, si es combinada generalizada y focal, o si es desconocida. En este caso, pues combinadas generalizadas y focales se asocian más a los síndromes epilépticos. Que más adelante vamos a hablar de esos también, algunos de ellos. Y el síndrome epiléptico pues se integra ya sabiendo el tipo de convulsión, los hallazgos electroencefalográficos y, muy importante, documentar el hallazgo estructural en una resonancia magnética que va a definir al síndrome. Ahora, las etiologías, al menos son estas 6 las que menciona la ILAE.
tanto estructurales como genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunitarias o de causa desconocida. Aquí pues lo ideal es que se tenga pues la etiología, ¿no?, de la crisis convulsiva. Esta clasificación de la etiología no tiene, puede ser mezclada, es decir, por ejemplo, puede ser una estructural genética, como por ejemplo la esclerosis tuberosa, en donde pues se presentan las tumoraciones que son estructurales, pero está asociado a mutaciones en algunos genes. Puede ser, por ejemplo, estructural e infecciosa. Estructural, pues ocupativa en algún toxoplasma, neurocisticercosis, pero pues asociada no a la fase aguda, sino a la fase pues ya como secuela, ¿no? O puede ser metabólica, genética, por ejemplo, o inmunitaria, o aquellos en las que no se pueda documentar, pues una causa desconocida. Ahora, entre las estructurales pueden ser adquiridas y pueden ser genéticas. Las adquiridas están asociadas a las que ya les mencioné, ¿no?, como secuelas de traumatismos craneoencefálicos, eventos cerebrovasculares infecciosas, y genéticas como las que ya les mencionaba, ¿no?, las mutaciones de la mantina y malformaciones también pueden ser estructurales. La genética, pues son aquellas mutaciones, como les mencionaba, hay muchas mutaciones descritas en los síndromes epilépticos que se han pues estudiado, aunque generalmente estas crisis convulsivas genéticas van a aparecer de nuevo. Y pues, los factores ambientales se saben que están bien descritos, que sí pueden contribuir a la aparición de sus trastornos convulsivos. En el caso de la infecciosa, pues como les mencionaba, se hace el diagnóstico de epilepsia no por el evento agudo. Pues si el paciente tiene una actividad infecciosa en el sistema nervioso central, pues es una crisis convulsiva. Pero si el paciente ya después de esto cumple con la definición de epilepsia, pues entonces ya va a ser como tal, ¿no?, la epilepsia con ese término. También menciona que es la etiología más común en el mundo y está asociada a todas estas, ¿no?, neurocisticercosis, VIH, tuberculosis, malaria, algunas enfermedades congénitas como el virus de citomegalovirus, virus Zika, etc. Y las metabólicas, pues van a ser aquellos defectos ya bien definidos, en los cuales pues esos cambios bioquímicos generan la hiperexcitación de las membranas, como les mencionaba, y pues generalmente están asociadas al complejo B, ¿no?, la piroxina o la deficiencia de folatos. Y las inmunitarias, pues se sabe que son aquellas que van a estar causadas por mediadas por anticuerpos, ¿no?, principalmente. Y en la desconocida, pues aquí, pues eso, bueno, no se conoce todavía la causa de la epilepsia, ¿no? Pues porque generalmente se relaciona porque no se tienen con los recursos necesarios para poder documentarlo. Ahora, hay nuevas definiciones también que incluyen cierto grupo de crisis convulsivas que son, pues potencialmente, pues malas, ¿no? Resultan en una mala calidad de la vida del paciente. Generalmente ocurren en la niñez. Estas encefalopatías evolutivas psicoepilépticas son aquellas enfermedades muy severas que se asocian a deterioro del desarrollo, tanto cognitivo, el aprendizaje, psiquiátricos, incluso hasta de regresión, más severa que de lo que se espera de una enfermedad como tal. Aquí la actividad epileptiforme va a interferir en el desarrollo, ya sea como les mencionaba, ¿no?, cognitivo, conductual, psiquiátrico y a menudo hasta la regresión. Antes se creía que pues era nada más en los niños, pero ahora pues también está asociado a todas las epilepsias de todas las edades. Estos síndromes de epilepsias van a estar asociados a una encefalopatía que tienen pues causas como las que ya les mencioné, ¿no?, tanto genéticas como malformaciones del desarrollo cortical o una etiología genética o adquirida. Entonces ahí el término de encefalopatía epiléptica tiene que ver con que son entidades en las que la misma actividad epiléptica va a provocar más daño. Pues conforme va pasando el tiempo, el paciente tiene mayor regresión de su desarrollo de todo esto, y es el síndrome de Ohtaka, el síndrome de West, el Lennox-Gastaut, la disnea clónica. Hay varios síndromes electroclínicos que generalmente se presentan en niños, pero que, como dijo la doctora, pues no son exclusivos, ¿no? Ya pueden aparecer más adelante. Sí, por ejemplo, en el caso del síndrome de Lennox-Gastaut, pues sí empieza en la niñez, pero se espera que el paciente adulto presente crisis convulsivas hasta en el 80-90% de los casos, por lo cual pues también pues es evolutivo, ¿no?, como menciona el término. Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica resuelta?
es aquel paciente que ya presentó un síndrome, ¿no? Pero que está fuera de la edad mencionada de ser clasificado dentro de y que estén libres de ataque, o en otros casos de epilepsia, pues a veces se le va a llamar epilepsia resuelta. Y aquel paciente que durante 10 años esté libre de ataque sin medicación durante los últimos 5 años, también se le va a llamar epilepsia resuelta. Ahora, los síndromes epilépticos, realmente esta bibliografía menciona que en la del 2010 pues tuvieron una clasificación, pero en la del 2017 ellos no mencionan, ellos hacen una mención ahí que no tienen una clasificación estandarizada, ¿no? de todos los síndromes epilépticos. Se dividen por edad, pues desde la edad adulta desde la niñez, perdón, hasta la edad adulta. Y pues muchos de ellos van a estar asociados, como les mencioné anteriormente, con síndromes, con alteraciones en la conducta, en la psique, y también de regresiones cognitiva. Por ejemplo, en los pacientes que tienen, la más común en los adultos es la esclerosis temporal mesial, en la cual pues se tiene menciona que hay esclerosis del hipocampo, tiene alteraciones pues muy sugestivas, ¿no? Las manifestaciones clínicas que presenta esta en su secuencia pues es muy característica. Principalmente mencionan que presentan un aura en donde hay un dolor epigastráquico que es ascendente hasta el cuello, y también presentan alteraciones de aura auditivas. Es muy importante porque, aparte de ser la más común, menciona la bibliografía que es muy resistente al tratamiento, pero que el tratamiento quirúrgico pues les va bastante bien. Entonces el impacto que tienen estos síndromes no solamente es en el pronóstico, sino también en su manejo. Entonces ahí, nada más para que se entienda bien eso, estás hablando ya de un síndrome como tal. Entonces ya esa es toda la entidad completa. Ya el paciente tiene crisis del lóbulo temporal por esclerosis mesial temporal. Entonces ya está hasta el final. Entonces lo que tienes que ver tú es, lo primero que mencionaste fue la semiología de las crisis. Realmente la semiología que tiene esa entidad es de crisis focales del lóbulo temporal de la porción mesial, que es esta sensación de extraña en epigastrio que asciende, el paciente se empieza a poner como muy ansioso y después se desconecta, ¿no? Y empieza a tener automatismos y puede evolucionar a una tónico-crónica generalizada. Entonces, describes primero semiológicamente qué tiene el paciente, después de eso lo acoplas al electro y dices, bueno, sí, parecen crisis focales del lóbulo temporal, y luego ves actividad en la región temporal anterior en el electroencefalograma, finalmente le haces una resonancia magnética y te encuentras con que hay datos de esclerosis mesial temporal. Entonces esa ya es toda la entidad. Pero siempre tienen que ir describiendo desde el principio cómo se comporta semiológicamente la crisis, y de ahí ya te vas haciendo. Ahora vamos a hablar del estatus epiléptico también dentro de esta entidad. Pues resulta la complicación o la urgencia más importante, ¿no? de la crisis convulsiva. Y bueno, anteriormente había una definición pues ya bastante vieja que mencionaba que debía estar convulsionando el paciente al menos 30 minutos, ¿no? para poder diagnosticar un estatus epiléptico. La INAE ahora propone otra definición en la cual continúa teniendo esa temporalidad, pero hace mención a 2 tiempos. El primer tiempo es el en el cual hay una falla de los mecanismos responsables para poder terminar la convulsión. Esta falla del mecanismo menciona que es el tiempo 1 y dura aproximadamente 5 minutos. Que estas pueden tener consecuencias a largo plazo. Por eso es que cambió la definición, porque las consecuencias de la muerte neuronal y la lesión neuronal pues, son muy importantes, ¿no? Y suceden pues, en la primera media hora. Entonces, aquí pues, como definición, el estatus epiléptico se define como un paciente que está convulsionando por más de 5 minutos o que tiene más de 2 ataques y el paciente no presenta una recuperación completa de su estado basal. Entonces, si el paciente tiene esto, estamos ante un estatus epiléptico y es súper importante pues, en el manejo, ¿no? Sobre todo tan dinámico que tiene esta condición. Entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento. Como les mencionaba al inicio, pues la crisis convulsiva que son provocadas, pues van a tener su tratamiento dirigido. Es decir, si el paciente tiene una alteración metabólica, pues hay que corregírsela.
Si el paciente presenta alteraciones de temperatura o eso, también hay que manejar la causa que está provocando la crisis. Pero en dado caso de que tengamos una crisis no provocada, pues aquí el tratamiento va a cambiar. El paciente con epilepsia de nueva aparición ya diagnosticado, se va a dividir el tratamiento, como les mencionaba, ¿no? De acuerdo a la clasificación nueva, que es focal y pues la generalizada. En dado caso que su paciente tenga una crisis focal, aquí se recomienda que se inicie con antiepilépticos de espectro estrecho, como la carbamazepina, la escamamazepina, la cosamida, la fenitoína. O también de amplio espectro. Va a depender de qué tipo de crisis focal, porque hay algunos de espectro estrecho que pueden exacerbar más la crisis. Entonces aquí pues se inicia titulando la dosis. Si el paciente ya no convulsiona, pues lo podemos dejar con esa dosis, continuarla hasta 2 años después, que esté libre de ataques, ¿no? Pero si el paciente sí continúa con convulsiones, pues aquí tenemos que agregar un segundo fármaco, ir disminuyendo la dosis del primero. Y pues si el paciente ya no convulsiona, pues podemos seguirlo, esta misma terapéutica por al menos hasta 2 años. Pero si el paciente continúa con convulsiones, pues hay que revalorar el diagnóstico primeramente, ¿no? Y pues si persiste más de 1 año la crisis convulsiva, pues iniciar para protocolo también en la admisión hospitalaria. Y si el paciente tiene una crisis convulsiva generalizada, aquí hay que iniciar con un tratamiento de amplio espectro y pues va a depender mucho del tipo de ataque, ¿no? Ya sea la motrigina, el levetiracetam, topiramato o valproato. Pues aquí en el tratamiento de la crisis, pues hay muchas preguntas que se hacen, ¿no? Principalmente, pues cuándo iniciar el tratamiento, cuándo suspenderlo, qué tipo de tratamiento. Y eso va a depender de las características del paciente. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Pues hay que ver primeramente que nada, como mencionaba el doctor, el riesgo de recurrencia que tiene el paciente. Si ya sabemos que tiene un más de 60% de recurrencia, pues al paciente hay que iniciarle el manejo. También ver el tipo de crisis convulsiva, la tolerabilidad del paciente y también la actividad a que se dedica el paciente. Porque pues muchos de estos fármacos producen eventos secundarios que son relacionados con la somnolencia, con alteraciones en la piel, etcétera, ¿no? Que pueden interferir en sus actividades del día. ¿Qué tipo de medicación elegir? Pues aquí también va a depender del paciente, de la efectividad del fármaco, de la tolerabilidad, también del paciente si tiene algunas otras comorbilidades, sobre todo para ver las interacciones farmacológicas, ¿no? Ya que la fenitoína, sobre todo, y el valproato tienen muchas interacciones. También el tipo de crisis que tenga y el síndrome de epilepsia que se está manejando. Siempre considerar el riesgo de recurrencia, de recaída y el tratamiento continuo. Aquí, ¿cómo titular y monitorizar? Pues realmente es algo muy dinámico. Inicialmente, pues se prefiere iniciar con la monoterapia e ir ajustando la dosis. Yo encontré que podías iniciar con una dosis e ir subiéndola al máximo hasta que presentara toxicidad, pero que estuviera libre de las crisis convulsivas, y después ir disminuyendo hasta que el paciente pues tenga, por ejemplo, pues no presente crisis convulsivas con esa dosis. Pero pues obviamente pues esto ya es tratamiento del neurólogo, ¿no? Es importante conocerlo, pero pues sí es más de especial. Normalmente lo que haces es inicias un medicamento y se tiene que iniciar poco a poco, porque si no, no te lo va a tolerar nadie. Y ya que llegas, al menos lo que yo hago, ya que llegas a una dosis que, o sea, yo nunca los llevo a la toxicidad, pero llegas a una dosis adecuada, pues, y no sigue teniendo crisis, pues primero te replanteas, ¿no? Si realmente son crisis o no y por qué está sucediendo esto, o si el fármaco no es el adecuado, o si no se lo está tomando el paciente, que esa es otra muy buena opción. Y si todo está bien, pues ya le agregas el segundo. Titulas el segundo, lo llevas a una dosis adecuada y luego empiezas a disminuir el primero. Así es como se debe hacer. Y bueno, aquí está indicado también medir las concentraciones terapéuticas de los anticomerciales, pues en estos 2 casos, lo que mencionó el doctor, el paciente que está presentando toxicidad clínica y aquel paciente que no responde, ¿no? Para evaluar más que nada la adherencia de los fármacos. Ahora, la duración de la terapia, aquí está pues bien importante también en el caso, por ejemplo, de nosotros que tratamos trastornos autolimitados de las crisis convulsivas. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga epilepsia, la máxima evidencia pues es muy vieja, es del 91, pero es el estudio más grande que se ha hecho en pacientes, más de 1000 pacientes, en donde se pudo evaluar que aproximadamente después de los 2 años el paciente se le suspende la terapia
epiléptica y el paciente pues se menciona que pues va a estar libre, ¿no? O va a estar, pues no curado, pero sí libre de ataques por más de 2 años. Entonces, pues, gracias a esta evidencia, pues todavía se continúa con la vigencia, ¿no? De 2 años a menos, libre. Ahora, eso es por lo menos 2 años. En el paciente que ya, o sea, que ya estableciste bien qué tipo de crisis es, qué es lo que tiene. Hay varias series que se han hecho, hay una que está a 3 años, hay otra que está a 5 y otra está a 10 años. La que normalmente se utiliza es de 3 a 5 años, por lo menos dejar ese tiempo el antiepiléptico. Y depende mucho del tipo de crisis que sea. Una esclerosis mesial temporal, pues no le va a decir que les diga una focal, no se les quita el antiepiléptico. Sabes que va a haber recurrencia de ese paciente. En las crisis generalizadas, por ejemplo, la epilepsia de Jans, las epilepsias de ausencia, estos son síndromes de edad dependiente. Entonces, también se espera que al llegar a cierta edad el paciente deje de tener crisis, que da un cierto riesgo de recurrencia, pero es bajo. Puedes quitar sin problema el valproato, por ejemplo, que sería de primera elección y no tiene bronca. Bueno, como les decía, en caso de pacientes que tengan trastornos autolimitados, metabólicos sobre todo, se dicen que podría dar los medicamentos antiepilépticos al menos 1 semana con los pacientes que tengan desequilibrios, ¿no? Y que presenten la crisis convulsiva. Y aquellos pacientes que estén asociados a eventos cerebrovasculares, pues se extiende hasta de 1 a 6 meses, ¿no? Como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, el tratamiento del estatus epiléptico, pues el tratamiento, pues dentro de la clase pues, es el más importante, ¿no? Por la urgencia, por lo que se trata de la mortalidad que tiene. Existen algunos pues, términos: estatus epiléptico refractario y super refractario, ¿no? Que más adelante vamos a hablar. Pero bueno, un paciente que está con estatus epiléptico, con la definición que ya mencionamos, pues tiene que ser evaluado, ¿no? Una evaluación inicial, examen neurológico, protección de la vía aérea, hemodinámica, canalizar los vías, tomar laboratorios, principalmente una glucosa, monitorización cardíaca, y aquellos pacientes que sepamos que tienen algún vicio, ¿no? Sobre todo asociado al alcohol, pues agregar glucosa más tiamina, ya que recordando pues que esos pacientes tienen déficit de la B1 y pues la vitamina B1 es un cofactor muy importante en la cadena, en el ciclo de Krebs y en la conversión de la acetilcolina a piruvato. Entonces se administra esa terapia como una terapia pues sospechando, ¿no? En que el paciente que esté asociado a esto. Entonces la terapia inicial en la primera elección es el lorazepam. Este fármaco está avalado con un estudio de más de 500 pacientes, en donde se observó que el lorazepam tenía una mitigación de las crisis convulsivas en los primeros 20 minutos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante y por lo principal que es el fármaco de primera elección es por la recurrencia que presenta en la primera hora. Es decir, se comparó con la fenitoína, con el valproato y otros fármacos, en donde se pudo observar que fue el que mayor tasa de libertad de crisis convulsivas tuvo durante la primera hora. Sin embargo, pues existen otros fármacos alternativos. Nosotros tenemos la alternativa del diazepam. El diazepam es un muy buen fármaco, 10 a 20 segundos mitiga la crisis convulsiva. Sin embargo, pues es altamente lipofílico, ¿no? Esto es bueno porque pues llega rápido a la barrera hematoencefálica, pero en su redistribución, pues ahí el efecto disminuye, ¿no? Entonces, tiene aproximadamente un efecto de 20 minutos. Por lo tanto, pues eso hace que sea pues todavía mejor el lorazepam. Se puede administrar esa dosis y esperar 1 minuto en cada respuesta, ¿no? Si no tenemos una vía intravenosa canalizada, pues lo que debemos de hacer es agregar midazolam intramuscular en dado caso de que el paciente pese más de 40 kilos a 10 miligramos, o también podemos utilizar si tienen vía nasal o vía oral. Existen otros fármacos que no se incluyen en las guías porque no lo incluye Estados Unidos, que es el clonazepam intravenoso. También se ha relacionado con que es un muy buen fármaco y comparado con algunos otros en algunos estudios pues observacionales todavía. Sin embargo, pues no se usa pues porque no. En Europa y en los demás países sí. Está relacionado también con una disminución del síndrome del estatus epiléptico refractario. En dado caso de que el paciente continúe con la crisis convulsiva, pues está la terapia secundaria, que también es intravenosa, la fosfonitoína, la fenitoína y el levetiracetam. La fosfonitoína pues es un profármaco de la fenitoína,
que tiene algunas ventajas a comparación de la fenitoína, sobre todo en su periodo de difusión, ya que pues, la fenitoína, además de las alteraciones hemodinámicas que presenta arritmias y hipotensión, que también lo presenta la fenitoína y la hipotensión, pero en menor medida las arritmias, pues genera, a esta dosis equiparada a la fenitoína, genera una infusión más llevadera, ¿no? Mejor que la fenitoína, porque la fenitoína puede provocarte hasta, mencionaba el síndrome del guante morado. El ácido valproico también ha estado siendo estudiado y comparado con otros fármacos, incluso pues han sido estudios de no inferioridad, por eso no se puede decir que pues, es superior todavía a la fenitoína. Y el levetiracetam, que también está asociado a menos accesos epilépticos refractarios, por eso también está recomendado a esa dosis, hasta 4.5 gramos podemos dar. Ahora, la siguiente pues es corregir las anormalidades metabólicas que presenta el paciente. Y tenemos una terapia secundaria, podemos hacer una evaluación secundaria también, repetir la fosfenitoína, elegir alguno de primera línea, igual ¿no? Ventilación mecánica, monitorización cardíaca, y preparar todo para ver si se trata de un fetus epiléptico refractario, que se define como aquel paciente que continúa convulsionando después de la primera y segunda terapia a dosis óptimas. Aproximadamente un 20% de los pacientes con estatus epiléptico lo presentan y tiene una mortalidad hasta el 60%. Aquí pues lo ideal sería monitorizar continuamente el paciente con el encefalograma. Los 3 fármacos utilizados de tercera línea pues es el midazolam, el propofol y el fenobarbital. El midazolam pues también tiene un efecto bastante bueno, sin embargo pues requiere ventilación mecánica por sus efectos sedantes a esta dosis y pues iniciando la infusión. ¿Cuándo parar o disminuir la dosis? O decir ya está el paciente sin estatus epiléptico refractario. Primeramente que nada, pues deberíamos de tener un electroencefalograma para ver si el paciente, pues, si no está convulsionando clínicamente, pues tú lo puedes notar. Pero si el paciente, pues, no sabes que puede estar convulsionando, pues en este caso, si se mitigó la crisis convulsiva, evidenciada por clínica o por encefalograma, se debe continuar hasta 24 horas los 3 fármacos. O sea, en dado caso de que se utilice o el propofol o la fenitoína. Y después ir disminuyendo de cada 12 a 24 horas la dosis. Si el paciente continúa convulsionando, o sea, no le hizo nada en vida, después de 1 hora, pues vamos a pasar a la siguiente fase, que es la infusión con propofol. El propofol, pues, es un fenol muy lipofílico, ¿no? Que también, pues, tiene sus propiedades de activación GABAérgicas. Entonces, aquí también se continúa con una infusión, se recomienda que no más de 48 horas para aquello de riesgo de síndrome de infusión. Y pues también lo mismo, ¿no? Se mantiene hasta 24 horas y luego se va disminuyendo una vez que ya se mitigó. Y aquí si es necesario, pues debemos iniciar los vasopresores. Y el fenobarbital, pues también es un fármaco que se ha utilizado y que también tiene estudios, algunos estudios observacionales también, en donde pues menciona que es como última línea, ¿no? de tratamiento de estatus epiléptico. Y aquí también se requiere, pues, por sus eventos sedantes y todo eso, pues la ventilación mecánica y la utilización de vasopresores. En todos, pues, deberíamos de tener niveles terapéuticos, tanto de la fenitoína como del fenobarbital, en dado caso que se estén utilizando. Y bueno, el estatus epiléptico superrefractario, que es un nuevo término que se instaura ahora, pues es cuando el paciente ya no presenta la mitigación de la crisis convulsiva ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera línea a dosis óptima. O la otra definición es que presente un paciente crisis convulsivas por más de 24 horas. Entonces aquí pues la inmunoterapia con inmunoglobulinas, con esteroides, puede estar, podemos ofrecérsela al paciente. Otra terapia también para, regresándonos un poquito a la epilepsia, pues es la dietoterapia también, ¿no? La dieta DASH menciona que en algunos pacientes podría mejorar las crisis convulsivas. La cirugía también puede ser ofrecida a algunos pacientes. También la electrocauterización del nervio vago también está asociada a la disminución de los mismos eventos. Entonces, realmente, en el caso de epilepsia como tal, el tratamiento es muy amplio, ¿no? Pero el tratamiento del estatus epiléptico, pues es la urgencia y es lo que nos toca a nosotros en piso y en muchas ocasiones, ¿no? Que hemos tenido pacientes con esta urgencia. Ahí es bien importante el electro porque comúnmente tú llevas a cierta dosis de, no sé, lo tienes con midazolam, le llevas a cierta dosis y el paciente sigue, ¿no? con crisis. Y el problema está en que no estás llegando a la dosis necesaria que necesita ese paciente, vale, la redundancia,
porque solamente con el electroencefalograma puedes ver cuando llega a un plano de brote-supresión, así se le llama al patrón que se ve en el electroencefalograma. O sea, la indicación es que lleves al paciente a ese plano de brote-supresión, y es muy frecuente que no se haga cuando estás llevándotelo nada más por la dosis por kilo. Entonces, ahí sí no hay mucho para dónde hacerse, y es pedir un electroencefalograma así de ya en este momento lo necesito. Claro, lo ideal sería tener un monitoreo continuo de ese paciente, que estuviera en la terapia intensiva, pero pues no siempre pasa. Pero a veces sí se puede conseguir el electroencefalograma dando un poquito de lata, ¿no? Esos pacientes sin electroencefalograma estás totalmente perdido. No sabes qué hacer y nada más estás adicionando fármacos hasta que lo llevas a los barbitúricos y luego el paciente ya no se levanta. O sea, es súper importante el electroencefalograma en esos casos. Bueno, y pues como conclusión, compañeros, pues debemos de, primeramente que nada, lo ideal es tratar de saber qué desencadenó la crisis convulsiva, ¿no? En nuestro caso, pues todos los eventos provocados que se puedan identificar, pues son importantes por el tratamiento, ¿no? Aproximadamente, como les mencionaba, del 0.5 al 1%, otros mencionan que hasta el 3% de la población va a desarrollar epilepsia. Pero va a haber pacientes que experimenten de 2 a 3 veces más una crisis convulsiva. Y pues esto es importante, ¿no? Tanto en el impacto médico, social y las consecuencias emocionales que tenga. Y pues en el tratamiento, pues como les mencionaba, la urgencia más importante pues es el estatus epiléptico. Y debemos de tener pues a la mano, si no lo sabemos de memoria, pues al menos a la mano el algoritmo, ¿no? que les presenté para tratarlo, ya debido a que pues, tiene una alta mortalidad, ¿no? Y como última causa cultural, mañana es 2 de octubre, pues mencionaban qué pasó el 2 de octubre de 1968, cuando un brutal golpe de estudiantes cambió a México para siempre. Bueno, este movimiento social que ocurrió este año en ese día, a consecuencia de una inconformidad, ¿no? De estudiantes, principalmente de las grandes universidades del país, la UNAM, el Politécnico, la Ibero, la SAE, etc., pues estaban inconformes con la gobernatura no democrática que tenían en ese entonces, ¿no? Y también pues querían la renuncia del Partido Revolucionario Institucional en ese entonces. Ellos mencionaban pues que querían sus derechos, pero pues un grupo de, pues el gobierno, ¿no? Como siempre maquillando la realidad, mencionaban que este grupo de socialistas, este grupo de activistas querían un gobierno socialista, por lo que ese día en Tlatelolco pues se marcó la historia del país, ¿no? Donde hubo desaparecidos, muertos, asesinados por un grupo de policías pues que eran paramilitares. Y pues bueno, nada más mencionarles, ¿no? Pues que hay muchas personas que han hecho cambios por el país, pero pues que muchas veces no los conmemoramos. Entonces mañana pues se adjudicó esta frase, ¿no? Célebre, que es 2 de octubre no se olvida, en memoria a todos aquellos que murieron, y que pues mencionan que todavía no se sabe con exactitud cuántas personas desaparecieron o se encarcelaron en ese año. Pues por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda, aquí están los doctores para ayudar. Muy bien, doctor. ¿Tienen alguna duda? Gracias.